En este video se van a tratar las polarizaciones del transistor BJT. Básicamente las polarizaciones se utilizan para trabajar el transistor en la región activa. Al ser esta región la más amplia de todas las regiones, vamos a poder controlar la corriente de colector. Es decir, podemos ubicar el transistor a trabajar en diferentes puntos de la región activa. Con las polarizaciones también podemos ubicar el punto Q en la mitad de la recta de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que más adelante, cuando se trabaje el transistor en corriente alterna, es el punto ideal para trabajar el transistor como amplificador o aprovechar su máxima amplificación. ¿Ya? Esto se logra a través de estas polarizaciones. Además de eso, estabilizan el punto Q ante cambios en el beta por el aumento de la temperatura o por cambio del transistor. Con estas polarizaciones vamos a poder mantener nuestro circuito, nuestro transistor, lo más estable posible. Y para ello pues existen 4 circuitos diferentes mediante los cuales podemos polarizar el transistor BJT. El primero de ellos es la polarización fija o la polarización de base, el cual se muestra a continuación. Es un circuito realmente muy básico, donde en este caso tenemos un transistor NPN, el terminal de la base, el terminal del emisor, el terminal del colector. Hay una resistencia al colector que está conectada a VCC, RC, hay una resistencia de base RB que está conectada a VCC, y el terminal del emisor está conectado directamente al punto de referencia o al punto de tierra. Esta polarización es la polarización más inestable para la variación de ICQ ante cambios en el beta. ¿Ya? Se usa para trabajar el transistor como interruptor. ¿Esto qué quiere decir? Que el transistor se va a mover o va a operar entre la región de saturación o la región de corte. No se debe usar para trabajar en la región activa, ya que es muy inestable. Entonces básicamente la parte matemática es muy sencilla. De nuevo recurrimos a lo que ya vimos, a lo que ya se explicó en videos anteriores, a lo que es la recta de carga. La recta de carga se trabaja a partir de la malla de colector, que en este caso es esta malla de acá. ¿Ya? De aquí obtenemos el LVK menos VCC más IC por RC, que es este voltaje de acá, el voltaje de la resistencia de colector. Recordemos que en LVK se suman voltajes, entonces menos el voltaje de la fuente más el voltaje del resistor, que por ley de Ohm es corriente por resistencia, más el voltaje colector emisor, que es el voltaje que hay entre estos puntos, y esto es igual a 0. Partiendo de esta ecuación de este LVK, vamos a proceder a calcular los extremos de la recta de carga, donde el extremo superior, el transistor va a estar en saturación, voltaje colector emisor es igual a 0, recordemos, y en esta ecuación, que es la original, voltaje colector emisor igual a 0, de aquí vamos a poder despejar la corriente de colector de saturación, a lo que va a ser igual al voltaje de la fuente VCC sobre la resistencia de colector. En el extremo inferior el transistor va a trabajar en corte o va a estar en corte. La corriente de colector va a ser igual a 0, y en la ecuación o en el LVK base u original, este producto, es decir, el voltaje de la resistencia de colector, va a ser igual a 0, y nos va a quedar que el voltaje de colector es igual al voltaje de la fuente o a VCC. Teniendo pues ya los dos extremos de la recta de carga, se procede a calcular el punto Q, las coordenadas del punto Q. Recordemos que arrancamos en la malla de base, haciendo un LVK. Entonces en este caso va a ser muy sencillo, pues esta va a ser la malla de base, menos VCC más el voltaje de la resistencia de base, más el voltaje que hay entre la base y el emisor. Entonces viéndolo ya acá más detalladamente, menos VCC más el voltaje de la resistencia de base, que por ley de Ohm voltaje es igual a corriente por resistencia, más esto 0.7, que es el voltaje entre la base y el emisor, que es igual a 0. Despejando la corriente de base, nos va a quedar el voltaje de la fuente menos los 0.7 sobre la resistencia de base.
Teniendo ya claro la corriente de base, podemos aplicar una de las ecuaciones básicas donde nos dice que la corriente de colector o ICQ es igual al beta por la corriente de base. Después de eso procedemos a calcular voltaje colector emisor Q, donde vamos a recurrir a la malla de colector. Nuevamente el mismo LVK menos BCC más ICQ por RC, que este es el voltaje de la resistencia de colector. Recordemos que estamos en la malla de colector, ya pasamos a esta malla, menos BCC más el voltaje de la resistencia de colector más el voltaje colector emisor, igual a 0. Como ya tenemos la corriente de colector ICQ, entonces ya vamos a tener que el voltaje colector emisor Q es igual a BCC menos ICQ por RC. Entonces realmente este es un análisis muy sencillo, es una polarización muy básica, muy simple. Recordemos, es polarización fija o de base, donde básicamente se va a hacer calcular la recta de carga, extremo superior, extremo inferior, y después el punto Q. Entonces hay que tener claro aquí cuál es la malla de colector, cuál es la malla de base. Recordar lo básico que se hace es un LVK, se suman voltajes, que aquí hay un voltaje que asociado por ley de Ohm es corriente por resistencia, que aquí hay un voltaje establecido, voltaje colector emisor, que aquí hay de nuevo un voltaje en una resistencia, se puede expresar corriente por resistencia, y que el voltaje entre el terminal de la base y el del emisor, como hay una unión PN, se asume que son 0.7. Entonces básicamente es muy sencillo. Esta es la forma como se analizaría o como se hallaría la recta de carga y punto Q para la polarización fija o la polarización de base.